En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la intercesión de María Santísima que nos acompañe en esta conversación, que sea de provecho para nosotros y para todos los que puedan recibir estas palabras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Fray, buenas noches. Buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, biblista y miembro del movimiento Juan 23. Esta noche tengo un invitado especial, Fray Nelson Medina. Le voy a dar el paso a Fray Nelson. Buenas noches, Fray Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas, Rodrigo, pues muy complacido de compartir contigo este espacio y, como decíamos en la breve invocación inicial, que sea de provecho para todos. Amén, que así sea. Y bueno, he estado hablando con Fray hace un tiempo. Bueno, realmente nos conocemos hace varios años, pero ahora me he comunicado con Fray, pues debido a que, digamos que la situación mundial del COVID ha causado revuelo en las redes, ha causado angustia en muchas personas. También han habido versiones de un lado, del otro, del origen de la vacuna, que el 5G, que el microchip, todos estos asuntos que hoy precisamente vamos a tratar con Fray Nelson para que él nos pueda dar luces, gracias a que él tiene un conocimiento, digamos, de lo que enseña la iglesia, de lo que opina la iglesia al respecto. Entonces yo estoy muy agradecido por usted, Fray, que nos ha aceptado esta invitación, y espero que este programa sea un programa que, digamos, sea de edificación para todas las personas que lo vean y que lo compartan, porque pues también esto es una forma de evangelizar, de mostrar lo que enseña la Iglesia de Cristo. Y pues sin más dilaciones, Fray, vamos a empezar. Voy a empezar a formularle unas preguntas al respecto de este tema. La primera pregunta que yo quiero poner sobre la mesa ¿es cierto que la pandemia del COVID está planeada por el nuevo orden mundial para disminuir la población en todo el mundo? Bueno, vaya pregunta para comenzar. Yo creo que es bueno recordar un poco a qué llamamos nuevo orden mundial y a partir de ahí tratar de dar una respuesta. Nosotros llamamos nuevo orden mundial al resultado de una investigación que cualquiera puede hacer. Y esa investigación empieza por cosas muy sencillas. Por ejemplo, nos damos cuenta que de repente hay proyectos de ley muy semejantes en muchos países. Y sabemos que impulsar un proyecto de ley es algo que implica movilizar muchas fuerzas, muchas influencias y, por qué no decirlo, mucho dinero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues uno se da cuenta que sucede la aprobación del aborto, como tristemente ha sucedido en Argentina, y abiertamente una empresa multinacional, una industria de aborto que se llama Planned Parenthood, dice: nosotros llevamos 15 años financiando grupos llamados feministas, como si fueran a favor de la mujer. Llevamos 15 años financiando grupos en Argentina y ya lo logramos en Argentina y ahora seguimos con otros países. Es decir, claramente estamos hablando de una empresa que es de origen norteamericano, subrayo la palabra empresa, que se llama Planned Parenthood, algo así como paternidad planeada o algo parecido podría ser la traducción. Y desde Estados Unidos esta empresa está
presionando para que haya aborto en Argentina y ya dicen, vamos por Perú, vamos hacia Colombia, vamos hacia otras partes. Entonces, claramente no es una iniciativa que se queda en Estados Unidos, sino es algo que está al servicio de un proyecto mucho más grande y por eso se habla de que es mundial. ¿Es nuevo en qué sentido? No es nuevo en el sentido de que las iniciativas sean completamente nuevas. Esto de matrimonio homosexual, eutanasia, aborto y otros proyectos más, esterilización masiva, esto es algo realmente antiguo. Hay mucha gente que lo ha pensado. Recordemos que ya 2 siglos atrás o cosa parecida, este hombre llamado Malthus, que se escribe L-T-H-U-S al final, Malthus, él decía, hay que disminuir la población y presentó unos argumentos estúpidos que no funcionan, ni siquiera desde el punto de vista de la aritmética, presentó unos argumentos porque él decía, hay que acabar, hay que disminuir la población. O sea que son ideas viejas. Lo nuevo del nuevo orden mundial no son las ideas tanto, sino la estrategia financiada desde grandes centros de poder y desde personas específicas. Por ejemplo, una persona que realmente no ha puesto mucho esfuerzo llamémoslo así, en conservar una máscara o un anonimato, es este señor George Soros, que tiene una fundación con el nombre de Sociedad Abierta, Open Society. Y la Open Society de George Soros, pues abiertamente dice, vamos a invertir, no son cifras pequeñas, vamos a invertir $3.000 millones, $5.000 millones en tal o cual cosa, en tal o cual proyecto. Entonces, lo llamamos nuevo porque utiliza esa clase de estrategias, es mundial porque claramente quiere llegar a todas partes y se llama orden no porque sea ordenado, sino porque es una manera de ordenar al mundo en lo que ellos entienden por ordenar al mundo. Ese es el nuevo orden mundial. Ahora bien, los proyectos del nuevo orden mundial son más o menos claros, hay un enemigo permanente que es la familia, hay otro enemigo permanente que es el sentimiento nacional, porque si tú amas demasiado tu país, tu historia, tus tradiciones, pues no te vendes tan fácilmente a un proyecto globalista. Hay otro enemigo declarado que es la Iglesia Católica en su enseñanza tradicional. Porque hay que tener en cuenta, estimado Rodrigo y todos los que nos escuchen, hay que tener en cuenta que en este proyecto realmente se trata pues de algo global, es algo que tiene que llegar a todas partes. Entonces, la Iglesia, en la medida en que también es una institución global, porque quiere evangelizar a todos, tiene que entrar en colisión, tarde o temprano, tiene que entrar en colisión con cualquier proyecto global que no lleve el sello de Cristo. Es algo muy sencillo. Si tú y yo estamos en la misma casa y tú quieres ser dueño de toda la casa y yo quiero ser dueño de toda la casa, pues vamos a entrar en colisión. Entonces, lo mismo que la masonería desde hace muchos siglos, pues está claramente en contra de la Iglesia Católica porque su proyecto es una fraternidad universal. Entonces, la Iglesia, en sus enseñanzas tradicionales, pues entra en colisión con este nuevo orden mundial y por consiguiente es un enemigo del nuevo orden mundial. ¿Qué ha hecho el nuevo orden mundial al respecto? Pues ha hecho muchas cosas: desacreditar a la Iglesia, presentar como absurdo o como imposible o como ridícula o como atrasada o cualquier otro adjetivo negativo la enseñanza de la Iglesia, y también se ha infiltrado masivamente. No necesariamente que haya, llamémoslos así, espías, puede haberlos, ¿no? Espías o agentes secretos que entran en los seminarios, sí es posible que suceda. Pero creo que el principal daño del nuevo orden mundial no es ese, sino está en la pobre enseñanza teológica que se da en muchas facultades de teología, pobre y torcida que se da en muchas facultades de teología y en muchos seminarios. Uno de los objetivos del nuevo orden mundial, como hemos dicho, es derribar la familia, y es bueno entender por qué. Porque resulta que cuando una persona no tiene familia y no desea suicidarse, esa persona ¿de qué se agarra?
pues tiene que agarrarse de alguna institución. Pero si a esa persona la dejas también sin patria, porque se supone que todos somos ciudadanos del mundo, si tú no tienes patria, si tú no tienes tradición, si tú no tienes historia y si tú no tienes familia, lo único a lo que te puedes agarrar es a los poderes que pretenden representarte. Entonces, el objetivo de derribar la familia, y para eso entran muchos proyectos, ¿no? El aborto es uno de ellos, porque el aborto desfigura completamente el corazón de la mujer. El divorcio express es otro proyecto. El matrimonio homosexual es otro proyecto. Todos estos proyectos básicamente quieren desarticular la familia tradicional, porque la familia tradicional es un baluarte potente, un baluarte poderosísimo que sostiene a la persona en sus convicciones. Entonces hay que derribar a la familia. Dentro de ese mismo orden de ideas está el tema de disminuir la población. Para mí es evidente este proyecto, por eso la necesidad de repetir anticoncepción, anticoncepción por todas partes, es algo que tiene muchos años, por lo menos 40, 50 años de estarse diciendo, a llevar a las sociedades al colapso. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, esta estadística que es bien conocida, la puedes buscar en internet, todos la pueden buscar. Fíjate esta estadística tan conocida. Resulta que en Japón, por ejemplo, ya se producen más pañales para adultos que pañales para niños. Ese es un dato que yo creo que nos dice mucho. De hecho, se estima que el colapso final de Japón, que ya es inevitable, el colapso final de Japón sucederá en la segunda mitad de este siglo XXI. Es decir, en 40, 50 años, Japón será una sociedad que no es viable desde ningún punto de vista. Lo mismo sucede con España, por ejemplo. España, a pesar de la inmigración, a pesar de los refugiados, a pesar de toda esta idea que también tiene su apoyo del nuevo orden mundial, España es un país que va perdiendo población. Hay situaciones absolutamente insostenibles desde el punto de vista de la iglesia. Yo conozco sacerdotes que son párrocos en 7 pueblos. Entonces, el sacerdote, pues obviamente no puede dar mayor servicio. No hay jóvenes en esas iglesias, la población va decayendo. Hay poblados en España, pueblos que están registrados como municipios y que tienen 100 personas, por ejemplo. Ese es todo el pueblo. Entonces, el colapso poblacional también es algo querido. ¿Por qué? Al parecer hay 2 motivos principales. El primer motivo es que la abundancia de población siempre significa una abundancia de ideas nuevas y de potenciales revolucionarios, de potenciales contradictores. Allí donde hay mucha gente, siempre habrá oportunidad de que nuevas mentes, de que nuevas fuerzas, pues se unan y te hagan la guerra pues a tu proyecto, si ese es el del nuevo orden mundial. Entonces, para quitarle fuerza a una posible respuesta contraria, hay que disminuir la población. Y el otro tema es que disminuir la población produce una migración, es el argumento perfecto para producir oleadas de migración que destruyen toda identidad nacional. Cuando uno lee una noticia, voy a contar una noticia de diciembre del año 2020, o sea, de hace unos pocos días. Una noticia, para el día de Navidad, no sé si fue Navidad o Año Nuevo, en el entorno de París se quemaron 1000 automóviles, 1000 carros ardieron. En los suburbios de París, esa por supuesto no son los campos elíseos de Emmanuel Macron. En los suburbios de París ardieron 1000 carros. Pero eso no es lo más sorprendente. La noticia decía una cifra que es menor que la de otros años. Es decir, que el confinamiento hizo que disminuyera el número de actos vandálicos de esta naturaleza. ¿Qué está mostrando eso? Pues claramente está mostrando una sociedad desgarrada, una sociedad sin identidad, una sociedad sin cohesión. El mismo Macron no es una persona que pueda crear cohesión de ninguna manera, porque su idea de la Francia laica, pues, es imposible, es un adversario muy débil y muy bajo cuando se trata concretamente del Islam. Entonces, al abrir
la inmigración en grandes cantidades, se destruye completamente la identidad nacional y además todos esos migrantes de alguna manera se convierten en deudores, por lo menos en deudores morales de quienes les dieron esa entrada, que son los del nuevo orden mundial. O sea que la esterilización, lo mismo que la migración masiva e irresponsable, yo estoy de acuerdo, por supuesto, con atender las necesidades humanitarias de tantas personas, pero yo estoy hablando aquí de los traficantes de seres humanos, de eso es de lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando de la persona desesperada, que las hay muchas. Estoy hablando de los traficantes de seres humanos, esos que lanzan al Mar Caribe, que lanzan al Atlántico 2.000 personas sabiendo que un 35% morirá antes de llegar a las Islas Canarias. Ese es el tipo de persona que trafica con el dolor humano. Bueno, resumen de todo esto, un poco larga esta respuesta, espero que no todas sean tan largas. Resumen de todo esto, es claro, es evidente que al nuevo orden mundial le interesa disminuir la población, le interesa esterilizar. Ahora bien, viene una gran pregunta. En el origen de esta pandemia está lo que llamamos nuevo orden mundial. Y segunda pregunta, derivada de esa. Sea que el nuevo orden mundial haya tenido o no haya tenido que ver en el origen de la pandemia, es válida esta pregunta. ¿La están aprovechando para esterilización? Pues concretamente a través de las vacunas. Mis fuentes de información no son secretas. Yo no soy un espía, no soy un hacker. Yo no tengo entrada a depósitos y repositorios de información secretos. Mis fuentes de información son más o menos las mismas que puede tener cualquier ciudadano que se interese en estas cosas y que tenga más o menos facilidad de leer en varios idiomas, porque eso sí le toca a uno. Mi impresión es la siguiente, y esto puede ayudar a responder otras preguntas. La plaga como tal no es de origen humano. Esa es mi impresión. Sé que siempre habrá personas que tienen sus ideas y bueno, pero mi impresión después de todas las investigaciones no es de origen humano. Segundo, sí se está aprovechando para los propósitos del nuevo orden mundial en todos los frentes. Que las vacunas sean estrictamente para esterilizar, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo. Y me cuesta creerlo por una sencilla razón. Son realmente cientos y cientos de científicos que están en los laboratorios donde se están trabajando estas vacunas. Y depende de qué tanto le dé a uno la imaginación para creer hasta dónde llegan los tentáculos del nuevo orden mundial. Es decir, hay personas que me han dicho, Rodrigo, lo comento aquí abiertamente, hay personas que me han dicho, padre, ya se vendió al nuevo orden mundial, porque como yo no ataco brutal y frontalmente a las vacunas, entonces ya hay gente que dice que yo pertenezco al nuevo orden mundial. O sea, ese es el grado de polarización que tenemos en este momento en nuestra sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que no se va a convencer de ninguna manera, porque a toda cosa que tú les digas, hace poco, por ejemplo, hablaba con una amiga y me decía, no, los laboratorios están vendidos. Entonces, los laboratorios están vendidos, ¿qué significa? Estás diciendo que cientos y cientos, probablemente miles de personas en muchos laboratorios, no se nos olvide que los intentos de vacunas se cuentan por decenas, son cerca de 100, un poco más de 100 intentos de vacunas. Entonces, tú me estás diciendo que los científicos y ayudantes y gente que trabaja ahí está toda sobornada y nadie dice nada. Es decir, ¿de qué tamaño crees tú que son los tentáculos del nuevo orden mundial? Entonces llega un momento en el que las suposiciones que te toca hacer, el grado de imaginación que le toca meter a este asunto es tan grande que uno dice, no parece realmente probable. Entonces, yo sí creo que es proyecto del nuevo orden mundial la esterilización, pero no creo que el origen de la pandemia o que el origen de las vacunas o que el propósito de las vacunas vaya directamente en esa dirección. Ok, Fray, antes de pasar a la siguiente pregunta, usted mencionó que no cree que el virus
sea de origen humano. O sea, no es un arma química o un arma biológica. Entonces, digamos, su origen proviene de la zoonosis, o sea, la evolución del virus de un animal hacia otro ser vivo, en este caso como el ser humano. Eso es lo que usted nos quiere decir en Sí, este... exactamente, exactamente. Yo creo que esta epidemia, como otras, seguramente tiene su origen en especies animales cercanas al ser humano. El virus salta al hombre y dentro de su proceso de mutaciones, pues esto es lo que yo creo, lo que veo como más probable. O sea, igual que el SIDA que salió de los primates hacia los seres humanos, o el ébola en el caso también del África. Exactamente. Y lo mismo que en este caso, también hay gente que dice que el ébola fue creado en un laboratorio, que el SIDA fue creado en un laboratorio, etc. Ese tipo de teorías no van a morir con este programa. No tenemos ese poder. Pero yo creo que el plantear uno honestamente lo que ha podido encontrar, pues yo creo que eso es interesante, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y ¿es cierto que algunas vacunas contra el COVID, como la de Pfizer y Moderna, tienen células de bebés abortados? Bueno, es un tema tremendamente sensible, sobre todo para los que somos pro vida con todas las células de nuestro ser. Es un tema muy complejo, sabemos que la Congregación para la Doctrina de la Fe se ha pronunciado, creo que es una pregunta que tú tenías más adelante, permíteme que la una también con esta respuesta. Claro que sí. A ver, ¿cuál es la historia? La historia es que necesitamos entender que es una línea celular. Una línea celular, en términos biológicos, por supuesto, ¿qué es? Es el resultado de tomar algunas células muy vitales, células madre, de fetos humanos vivos. Esas células tienen la característica de que por su gran vitalidad pueden conservarse y pueden reproducirse sin estar en un cuerpo humano. Entonces, por allá hacia los años 60, 70, o sea, hace unos 50 años de esta historia, que es triste, porque es triste, se tomaron células de algunos fetos humanos, es decir, fruto de aborto voluntario. Estas células que tienen esa vitalidad tan grande, se pueden conservar, como he dicho, y se pueden reproducir. Las células reproducidas de las originales, vamos a llamarlas células hijas, y luego de esas células hijas se pueden sacar unas nietas y así sucesivamente. Eso es lo que produce una línea celular. Las líneas celulares son una tragedia desde el punto de vista ético, todos estamos de acuerdo, pero las líneas celulares son un potencial inmenso para la investigación científica, especialmente cuando se trata de nuevos tratamientos, por dos razones. Primera, resulta que si hay que probar un medicamento que puede ser potencialmente muy peligroso, lo primero que hay que probar en un medicamento es que no vaya a hacerle daño a las personas. Entonces, ¿dónde pruebas ese medicamento? En la antigüedad, estamos hablando de muchos siglos, milenios atrás, las cosas peligrosas siempre las probaban seres humanos vivos. Así, por ejemplo, los emperadores romanos tenían personas a las que les ponían a probar la comida que ellos iban a comer después. De manera que si había un veneno o algo, pues que se muera ese y no me muero yo. Por supuesto, esto nadie lo admitiría hoy. O sea, no vamos a inyectar vacunas que están en su fase inicial en seres humanos a ver qué sucede y después empezar a contar muertos o cosas parecidas. Entonces, probar medicamentos en células humanas reales, vivas, pues es algo que acelera mucho la investigación. Y de hecho, así se lograron algunas de las vacunas. Por ejemplo, la vacuna contra la rubeola se logró así,
utilizando líneas celulares que tienen su origen primero en fetos humanos abortados voluntariamente. Entonces, o sea, eso quiere decir que las vacunas del COVID, las que tienen líneas de RNA celular, no son las primeras que existen, digamos, en la historia, sino que ya existen otras que se han hecho de la misma forma, como la vacuna contra la rubiola, con la cual nos hemos vacunado absolutamente todos, y me imagino que otros tipos de vacunas, o sea, ya existían, ya preexistían este tipo de vacunas. Claro, así es, exactamente como tú dices. Eso significa que este tipo de vacunas que han sido diseñadas con métodos investigativos que utilizan líneas celulares que provienen de fetos abortados voluntariamente, repito esa frase porque es la que nos choca, pero hay que oírla para saber de dónde vienen, eso ya sucede, eso ya sucede. Eso ya está, digamos, ya está en el mundo hace mucho tiempo. Ahora vamos a tratar de hablar, en un momento vamos a tratar de hablar sobre qué significa eso desde el punto de vista ético. Por ahora estamos solo explicando cuál es el tema científico. Bueno, entonces está ese tema para investigación, pero hay otro tema también, y es que los virus, particularmente los virus, sabemos que no se pueden reproducir ellos solos. Los virus necesitan de una célula huésped para poder reproducirse. Entonces resulta que la inmensa mayoría de los virus, la inmensa mayoría de las vacunas contra virus, se hacen ¿de qué manera? Pues se necesita una carga viral notable para hacer todos los experimentos, porque tú no puedes hacer una vacuna contra un virus si no tienes bastantes virus de esos. Y bastantes no significan ni 10 ni 15, significan millones. Miles de millones tal vez, no tengo cifras exactas. Entonces, ¿qué pasa? Que la manera como se reproducen los virus, según sabemos desde hace tiempo, es secuestrando, utilizando el ADN de las células, llamadas células huésped, utilizan ese ADN y ponen a ese ADN a reproducir virus. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se infecta con COVID, lo primero que hacen los virus, eso lo hacen en las membranas propias del conducto nasofaríngeo, por eso la prueba molecular tienen que meter un hisopo muy profundamente para tocar esa parte. La idea, ¿cuál es? La idea del virus, la manera como obra el virus es secuestrar esas células de esas membranas y lo primero que hace el virus es obligar a las células a producir más virus. Y esos nuevos virus, pues es una reacción en cadena que hace que se produzca más virus. Entonces, las líneas celulares de fetos humanos se han utilizado para esas dos cosas, para investigación y también para producción de virus. Ahora bien, lo primero que hay que decir es que las células que se utilizan hoy para investigación no son materialmente hablando las células abortadas. Yo creo que se entiende por el concepto de línea celular. Es decir, no son, si se pudiera hacer ese procedimiento sin fetos humanos, que es lo que más le duele a uno y que es lo que da asco, supongamos que pudieran hacerlo con células mías. Entonces, tomarían una célula mía y harían a partir de ella una línea celular. Yo hago esta pregunta para entrar en el discernimiento filosófico y ético. Si alguien toma una célula mía, supongamos que la ciencia avanza que hacia allá va, con toda claridad hacia allá va. Supongamos que alguien toma una célula mía, pues un grupo de células mías, y hace una línea celular. Las células hijas de ese procedimiento científico, las células hijas, ¿son Nelson? Ahí es donde empieza la pregunta ética. Claramente esas células hijas ya no son Nelson. No. Y las células nietas, pues tampoco. Y aquí estamos hablando de que se ha hecho ese procedimiento en ciertas condiciones, pues que garanticen la optimización científica. Se ha hecho ese procedimiento miles de veces. Yo no podría responder cuántas veces se ha hecho ese procedimiento de obtener células de células anteriores, de células anteriores, de células anteriores. O sea que las células que se utilizan hoy
tienen su origen remoto en un crimen que se realizó, pero esas células no son, desde el punto de vista filosófico, esas células ya no son la persona. Exactamente, no son esa persona. Por otra parte, el procedimiento de elaboración de la vacuna, pues necesita obviamente la producción de estos virus, lo cual se logra a través de células, como ya se ha dicho. Y aquí entra un tema médico y científico y ético muy complicado, y es que al parecer dentro de esos procedimientos quedan restos, pueden quedar restos del ADN de las células originales. Células originales significa aquí las células con las que se hizo el procedimiento, no las células que vienen, las células que fueron extraídas hace 40 o 50 años. Entonces sí pueden quedar pequeñas cadenas de ADN de células humanas, sí pueden quedar en algunos de estos procedimientos de elaboración de vacunas. Este es un dato muy importante para quienes son enemigos de las vacunas. Sabemos que hay un movimiento con mucha fuerza, un movimiento antivacunas con mucha fuerza, que se opone no solamente a la vacuna contra el COVID, sino se opone a toda vacuna, particularmente a las vacunas que han tenido este procedimiento con células humanas, porque ellos dicen esas células humanas quedan activas de alguna manera, ya no son células humanas. Fíjate de lo que estamos hablando. Las células primigenias, vamos a llamarlas así, la del individuo que fue asesinado, esas células no están ya, obviamente, esas células ya desaparecieron. Las células originales del procedimiento científico, o sea, las que se utilizaron, ya no son esa persona, pero provienen de esa persona. Esas células que llamamos aquí originales, esas células originales tampoco están en la vacuna. Lo que puede haber potencialmente en la vacuna son pequeñas cadenas de ADN de esas células humanas. Y esas pequeñas cadenas de ADN pueden en algún momento interactuar con algunas células de la persona que es vacunada. Y en algunos casos esas reacciones, esas células o esos restos de ADN pueden interactuar con algunas células de algunas personas y pueden producir reacciones secundarias que pueden traducirse en alergias o en otro tipo de cosas. O sea, fíjate a qué distancia nos encontramos del crimen que se cometió hace 50 años. Estamos diciendo que existe la posibilidad, que las células no son las primigenias, pero que existe la posibilidad de que algunas pequeñas cadenas de ADN se encuentren en las vacunas y en algunas personas interactúen en algunas células para producir algunos efectos secundarios. Cuando se hacen todas estas consideraciones, que son las que algunas personas no tienen la paciencia de hacer, no tienen realmente la paciencia de hacer, entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Más o menos lo que tratan de hacer, pero es por tratar de ganar una discusión, lo que tratan de hacer es que cuando se inyecta a la persona, ya se le están inyectando células de feto. Más o menos eso es lo que venden. Tratan de venderse. Y si uno hace el análisis se da cuenta que realmente estamos en una distancia material enorme. Distancia material quiere decir entre el individuo que fue asesinado y lo que está sucediendo ahora. Estamos a una distancia material enorme y es totalmente inapropiado e inexacto decir que hay células. Eso es mentira. Puede haber algunas cadenas de ADN que en algunas personas pueden tener algunas reacciones. Sin embargo, de lo cual, como en el procedimiento científico, evidentemente hubo en el origen, en el primer origen, hubo un crimen, la Iglesia dice, hay que presionar a las farmacéuticas para que utilicen otros medios de investigación, otros modos de investigación que no tengan nada que ver con cadenas, con líneas celulares de estas de fetos humanos. Pero entonces termino mi respuesta con esta parte. Y entonces, ¿por qué el Vaticano aprobó? Obviamente, habrá gente que diga, porque el Vaticano ya no es la Iglesia, porque ya le dieron la espalda al Evangelio, porque el Papa no es Papa y te revuelven todo con todo.
Pero realmente la declaración del Vaticano es muy precisa. Dice, si no hay una alternativa, siempre será preferible un procedimiento médico que no tenga ninguna relación. Pero si no hay una alternativa que sea viable, tampoco podemos permitir que se produzcan contagios masivos, un colapso de toda la sociedad en términos económicos y empezar a ver los cuadros terribles que ya se están viendo en ciudades como Los Ángeles y en otras ciudades, en donde las ambulancias, hoy precisamente Rodrigo estaba viendo eso, ambulancias que van hasta un sitio para recoger a un paciente que ya necesita respirador, que ya necesita hospitalización, y mientras la ambulancia va al sitio, le responden, le dan informe al conductor de la ambulancia, no recoja a ese paciente, no hay ningún lugar a donde llevarlo. Esa es una sentencia de muerte, esa es una sentencia de muerte. Entonces yo digo, esa es la posición del Vaticano. La posición del Vaticano es, por supuesto que no es éticamente inmaculado el procedimiento, pero la colaboración que podría prestar la persona que se vacuna en esas condiciones, la colaboración que podría prestar es remotísima, solo material y completamente pasiva. Y esos son tres atenuantes muy grandes. Y por eso dice, si no hay una alternativa mejor, vacúnese. Porque la otra posibilidad es empezar a ver que se multipliquen casos de personas y llegue la ambulancia y diga, no puedo recogerlo. Y no puedo recogerlo, sabemos lo que significa. Muérase ahogándose ahí en su casa. Entonces yo digo a las personas que se oponen tan ferozmente a estos temas, yo digo a esas personas, ¿usted considera que eso es humano? ¿Usted considera que eso es cristiano? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero todo eso hay que decirlo mientras insistimos en el crimen horripilante del aborto y mientras insistimos en que hay que buscar líneas investigativas que vayan en otra dirección. O sea, que nos encontramos en una opción donde entre dos males hay que escoger el mal menor. Sí, exactamente eso. Pero con tranquilidad de conciencia en la persona que se vacuna, en el sentido de que ha escogido el mal menor, pero lo ha escogido porque es realmente lo que tenía que escoger, porque no había otra posibilidad. Exacto. Lo que usted nos narra es en Los Ángeles, California, ¿cierto, Fray? Sí, sí. Y esto también ya ha ocurrido en Europa, en Italia y en otros lugares de Europa, ¿no? Pues ya se dieron casos en España, por ejemplo, los casos terribles del médico que tiene que decir, bueno, tengo 2 enfermos que necesitan respirador, solo hay un respirador. ¿Le pongo el respirador a la señora de 75 años o al joven de 23? Entonces yo hago preguntas para decir, bueno, ¿eso es humano o no es humano? ¿Y cómo lo podemos tratar? Ahora bien, algunos dicen que, por ejemplo, el dióxido de cloro es extremadamente eficaz, por lo menos en algunas fases de la enfermedad. Yo no soy científico, trato de informarme lo mejor posible, pero yo no soy científico. Si eso es así, por supuesto que hay que darle difusión. Y por favor que los científicos se pronuncien masivamente a ese respecto. Lo que yo tengo entendido es que tratamientos como el de dióxido de cloro tienen un buen margen de resultado en ciertas fases de la enfermedad, digamos cuando no está demasiado avanzado, y como en muchos otros casos, en ciertos organismos. Porque no se nos olvide que si nosotros decimos que todo el mundo utilice dióxido de cloro, yo te hago una pregunta. Las anticipaciones estadísticas que se hacen es que para muchas personas el dióxido de cloro no va a ser suficiente. Entonces, si no vacunamos y si solo utilizamos dióxido de cloro y si se empiezan a producir esos colapsos en las clínicas, entonces, ¿qué les vamos a decir a ellos? ¿Que era voluntad de Dios que se muriera su mamá, su hermana, su esposo? Es que uno como sacerdote, Rodrigo, uno como sacerdote ve estos dramas casi todos los días en esta situación. Y es que la gente cree que solo se están muriendo los de muy avanzada edad. Esta semana pasada
Ya me he encontrado con 2 casos de personas de 40 y de menos de 50 años de edad que dejan hijos pequeños, que dejan unos vacíos, líos, heridas terribles. Todo ese drama también hay que tenerlo en cuenta. O sea, para hacer estos discernimientos uno tiene que tener en cuenta todos los factores, darse cuenta de todo. Pero, bueno, me estoy saliendo un poquito del, Sí, tranquilo. del sketch que teníamos, pero eh, si este drama es tan alto, ¿por qué hay gente que dice que solo el 6% de los que dicen estar contagiados de coronavirus realmente lo está, y que esas cifras pues que hoy en día te están diciendo no son ciertas? ¿Por qué? Si por ejemplo usted mismo ha tenido la experiencia cercana, yo en este momento tengo COVID, estoy saliendo, a propósito aquí en Cali, Colombia, estamos, o el alcalde y los médicos están experimentando con ivermectina, y a pesar de que da algunos resultados, como usted lo dice, con el dióxido de cloro, aquí igual ya estamos a punto de desbordar todas las UCIs, todas las estas de emergencia. Pero entonces, ¿por qué a pesar de que está sucediendo esto, de que se están desbordando los muertos y los contagiados, por qué hay gente que insiste que solo el 6% de los que dicen estar contagiados realmente están contagiados de este virus? Son cifras en las que mi palabra puede valer tanto como la tuya o tanto como José Velandia o Claudia Restrepo o cualquier persona. Ahí llega uno a un punto en el que yo digo, si realmente queremos desconfiar tanto de tantas cosas, también tenemos que desconfiar de los que dicen 6%. Entonces, hay cifras oficiales. No, yo no le creo a las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque las cifras oficiales también están vendidas al nuevo orden mundial. Bueno, si me vas a responder a cada pregunta que todos están vendidos al nuevo orden mundial, es evidente que ninguna conversación es posible. Ahí no se puede avanzar en ningún sentido. Entonces, lo que sí parece demostrado es que la mortalidad es relativamente baja, es mucho más baja que otras enfermedades. Y esta es otra pregunta que la gente hace y que me la han hecho. Pero si la mortalidad está demostrado que es menos del 1%, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto confinamiento? ¿Por qué meterle tanto miedo a la gente? Hermanos, porque es que el problema no es solamente la letalidad, es también la velocidad de contagio. Entonces, si yo tengo una enfermedad que mata a la mitad de las personas, pero es una enfermedad que tiene una velocidad de contagio ínfima, no es un drama social tan amplio como una enfermedad que mata al 1%, pero que tiene una velocidad de contagio extraordinaria. Y el gran problema con el virus SARS-CoV-2 es exactamente la velocidad de contagio. Porque la velocidad de contagio quiere decir que la población eventualmente contagiada va a ser gigantesca, como ya lo es. Y esa población gigantesca, sácale el 1%. Para que la gente se haga una idea, hablemos, por ejemplo, hablemos de Cali. ¿Qué población tiene Cali, por ejemplo? Más o menos unos 4 millones de habitantes. 4 millones de habitantes. Si a 4 millones le quitamos un cero, eso nos da 400,000. Si le quitamos otro cero, nos da 40,000. Entonces, el 1% son 40,000. Entonces, la gente no sabe lo que son 40,000 muertos. La gente no sabe lo que es eso. Y si estamos hablando de Colombia, hagamos el mismo procedimiento, simplifiquemos. Colombia, 50 millones, le quitamos un cero, 5 millones, 2 ceros, 500,000 de muertos. O sea, tú quieres 500,000 de muertos en Colombia. Esas son las cifras que hay que tener en cuenta. Ahora, si vamos a disputar las cifras, yo digo, pues entonces hay que creer que todos los funcionarios, que todos los científicos, que todos están embadurnados, sobornados, engañados, y ya sabemos que esa línea de conversación no nos va a llevar a ninguna parte. Eso es cierto, Fray. Bueno, entonces vamos a pasar a la pregunta siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones bioéticas de la vacuna? Esto ya usted
nos lo amplió un poco, pero entonces lo voy a unir con la siguiente, que también es, ¿qué quiere decir que las vacunas de AstraZeneca y la rusa Sputnik estén hechas con vectores virales? ¿Qué es un vector viral? ¿Tiene que ver con las líneas celulares de bebés abortados o no tiene que ver? ¿Es un proceso alternativo? Los vectores virales pueden tener que ver o pueden no tener que ver con las líneas investigativas de líneas celulares, de tejidos humanos tomados de fetos abortados. Tratemos de explicar un poco qué significa esto de vacunas hechas con vectores virales. La idea en todas las vacunas de lo que se trata es de hacer fracasar al virus, obviamente. Y esto es más o menos lo mismo que hacer fracasar a un maleante. Pensemos en un ladrón que está tratando de meterse a una casa. Hay muchas maneras de detener a un ladrón. Claro que el ejemplo me va a salir muy violento, porque una manera de detener al ladrón es, por ejemplo, encerrarlo en su casa y que no llegue a mi casa. Otra manera es, perdón lo que voy a decir, pero así me salió el ejemplo, matarlo antes de que llegue. Otra manera es que si llega a mi casa yo esté completamente cerrado y no puede entrar por ninguna parte. Otra es que si entre, se le elimina una vez que entró. Hay muchos modos de tratar de atacar los virus. Entonces, una manera, un modo de atacar los virus, un modo típico de atacar los virus, es mirar cuál es la estrategia proteínica del virus y tratar de frenarlo ahí. Y otra manera es atacar al virus con una especie de arma que trata de destruirlo o que trata de hacerlo ineficaz. Entonces, el procedimiento proteínico, que es el de las vacunas, por ejemplo, de Pfizer, y entiendo yo que la vacuna de Moderna y la vacuna Sinovac, la de China, ¿qué es lo que hace? Estudia el mecanismo del virus. Entonces, el mecanismo del virus es entrar a través de unos receptores que hay en las células y cuando entra por ese receptor, entonces llega al ADN y llegando al ADN se reproduce. Vamos a simplificar la cosa de esa manera. Ese es un procedimiento esencialmente proteínico porque el virus, todos hemos visto el dibujito ese de una pelota que tiene como una cantidad de garfios alrededor. El virus lo que trata de hacer es con esos garfios agarrarse a proteínas específicas de la membrana celular para irrumpir en el ADN. Eso es lo que hace el virus. Entonces, una vacuna que trata de que fracase ese procedimiento, ¿qué es lo que hace? Pues esa vacuna lo que hace es utilizar esos mismos receptores para que entre una especie de ADN, no es ADN, sino ARN, ácido ribonucleico, mensajero, de manera que se utiliza la misma puerta por la que entra el virus para llegar al núcleo, pero el núcleo, cuando queda secuestrado por la vacuna, lo que hace es empezar a producir una especie de enfermedad más leve, que se parece al COVID, pero que no es el COVID. Y cuando se produce la enfermedad más leve, entonces el organismo reacciona y produce anticuerpos a tiempo, y esos anticuerpos después no dejan que la persona se enferme con el virus real. Esa es la versión simplificada de lo que hacen Pfizer o Moderna o Sinovac. Es decir, o sea que es un virus inyectado muerto o disminuido para que el cuerpo pueda reaccionar de mejor forma. Yo entiendo que no es exactamente un virus muerto, ni tampoco es un virus disminuido, sino es un ARN, es un ARN específico que se le envía a la célula para que produzca la enfermedad, para que se produzcan los anticuerpos, para que se frene el virus. Es todo un procedimiento. Ese procedimiento, precisamente por lo que supone una especie de crear una pequeña enfermedad en la persona, necesariamente va a tener algunas repercusiones. Todavía no estamos hablando de vacunas de vector viral. Entonces, eso va a producir una especie de enfermedad en la persona que puede traducirse en una alergia, hinchazón, pequeña fiebre, una especie de gripa, mucho más leve que cualquier COVID que le haya dado a cualquier persona, y se supone que ayuda a que el organismo produzca los anticuerpos
y esté defendido. Los vectores virales tienen una estrategia distinta, que es lo de AstraZeneca y es lo de Sputnik. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en mi pantalla particular, tengo la página de la UNAM de México, que tiene un estudio sobre este tema y nos dice lo siguiente. Respecto al caso de las vacunas de vectores, como son la Sputnik 5 y la de AstraZeneca, trabajan con un virus modificado. ¿Ve? Es un modo distinto, por eso se llama vector viral. La palabra vector aquí significa fuerza de propagación. Entonces lo que hacen es tomar a un virus para que, por decirlo así, ataque al otro virus. Dice, trabajan con un virus modificado, en este caso un adenovirus, que en su interior tiene una molécula de ácido desoxirribonucleico, que se encargará de cargar los genes del otro virus que nos interesa proteger, es decir, el coronavirus. Entonces, lo que utilizan los vectores virales es un virus contra otro virus. Es más o menos esa la idea. Entonces, los dos grandes procedimientos que hay son el procedimiento proteínico con los receptores celulares y el procedimiento de AstraZeneca y Sputnik, que es con un virus modificado. En ambos casos hay riesgos. Esto hay que tener en cuenta. A mí a veces me impresiona que la gente quiere una solución para este problema, porque es un problema, porque nos está haciendo sufrir. La gente quiere una solución, pero quiere que la solución sea, por decirlo así, perfecta. Y si no es perfecta, entonces no es solución. Y luego dicen, si estuvo muy rápido, ¿por qué estuvo tan rápido? Eso ya lo tenían listo, entonces no es solución. Y si se demora mucho, es que no les importa que nos muramos todos. Es decir, no hay manera de ganar con una persona que tiene una fijación en términos de que todos son enemigos. Obviamente, ¿hay intereses económicos en las farmacéuticas? Sí. Pfizer, BioNTech no está regalando. Obviamente ellos están haciendo muchísimo dinero. Y lo mismo las demás. Sinovac no está regalando, Sputnik no está regalando. Entonces, ¿qué debemos pensar? Que obviamente todos estos actos humanos tienen lo que tienen muchos actos humanos. Es decir, tienen mezcla de egoísmo, tienen mezcla de codicia, tienen mezcla de ambición. Pero uno tiene que preguntarse, en medio de todo eso, ¿cuál es la mejor manera de obrar? Y eso es lo que tratamos de hacer con nuestra fe. Esto me recuerda un poquito a la teoría económica clásica sobre el capitalismo, ¿no? El egoísmo de cada uno, el individualismo produce un bienestar social en el sentido de que hay una competencia, más o menos en cierta medida se puede aplicar a esto de AstraZeneca y bueno, de todos estos laboratorios que obviamente no lo hacen por caridad, sino por dinero, pero de una u otra forma esas cantidades de dinero ingentes que necesitan una investigación tan rápida, pues obviamente redundan en un beneficio social, mal que bien. Pero teniendo en cuenta entonces que hay distintos métodos y tipos de vacuna, me imagino que siempre serán preferibles las que tengan, digamos, esto de lo que llamamos los vectores virales sobre las otras que son las vacunas que vienen con las cadenas de ARN. Yo me quedo ahí un poco corto, es decir, en términos de eficacia, las cifras publicadas, ahora, ¿están mintiendo los de las cifras? Ya es imposible uno saberlo, ¿no? Las cifras publicadas dan un ligero porcentaje mayor a las cadenas de ARN con respecto a los vectores virales. Yo no me refiero a la eficacia porque sí, efectivamente las de ARN son mucho más eficaces, sino me refiero a lo bioético como tal. Sí, en lo bioético sí es preferible, sí son preferibles los vectores virales porque en principio en su producción
no se utilizan líneas celulares, en principio en su producción. Pero yo quiero decir una cosa que es triste, una cosa que no es bonito decirla, pero tengo que decirla. Y es que nosotros no tenemos ninguna garantía de que la Sinovac de China o la Sputnik de Rusia o AstraZeneca de Inglaterra, no tenemos ninguna garantía de que no se haya hecho investigación real en células humanas reales provenientes de líneas celulares. Es decir, recordemos que las líneas celulares se utilizan para la investigación y para la producción. Entonces, supuestamente las vacunas de vectores virales no necesitan para la producción de líneas celulares, pero no sabemos en la investigación. Sobre todo que si usted piensa, el caso de China, concretamente, es un mundo muy opaco, es un mundo donde uno no sabe muchas cosas, uno no sabe qué está pasando allá. Pero si yo tuviera que escoger desde el punto de vista ético, son preferibles las de vectores virales, con la información que tenemos, sí lo son. Ok. Algo que usted había dicho sobre el ARN de estas vacunas, de estas cadenas, hay gente que en las redes dice que cuando uno se inyecta esas vacunas de ARN va a tener mutaciones y va a tener, digamos, malformaciones, les van a salir brazos extras o otro tipo de cosas. ¿Eso es un peligro real o es algo más de la fantasía, de la imaginación popular? Así como tú lo describes, es fantasía, realmente es fantasía. A ver, aclaremos una cosa. El ARN mensajero, que es el que se utilizan en las vacunas tipo Moderna, Pfizer, etc. El ARN mensajero se mete con el ADN. Claro que se mete con el ADN, porque lo pone a producir esa especie de enfermedad leve que luego genera los anticuerpos, que luego protege contra el SARS-CoV-2. Entonces, el ARN sí se mete con el ADN. Por supuesto que sí. De hecho, ese es el papel y por eso se llama ARN mensajero. Eso está claro. Pero un momento, que el ARN se meta con el ADN no significa que vaya a cambiar el ADN de una persona humana. Una persona humana, cualquiera de nosotros, tiene miles y miles de millones. Tenemos millones de células. Entonces, si nosotros tenemos, alguna vez oí que es más o menos 1 millón de millones de células lo que tiene un ser humano, no vamos a suponer que la vacuna va a producir que todas mis células cambien. Eso sería cambiar mi ADN. El ADN de un ser humano no me lo van a cambiar así. La única manera de que eso se produjera es si estas células atacaran directamente, no afectaran, sino atacaran directamente las gónadas. Es decir, óvulo y testículos. Si afectara allí y allí produjera cambios que van a ser permanentes, eso sería alterar el ADN de la especie. Exactamente eso sería. Pero ese no es el procedimiento, digamos, ese no es el modus operandi, ni previsto ni investigado de este tipo de vacunas. Entonces no hay por qué suponer que eso va a suceder. Y lo otro que hay que saber es que una vez que se producen anticuerpos, volvamos a las vacunas tradicionales, una vez que se producen anticuerpos dentro de nosotros, esos anticuerpos no necesitan una alteración permanente del ADN. Los anticuerpos son una especie de memoria del cuerpo que dura por muchos años. Parece que para el SARS-CoV-2 no necesariamente muchos años, pero duran por muchos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque el ARN mensajero de algunas de estas vacunas altere temporalmente el ADN de algunas células con el propósito de que produzcan lo que ya hemos dicho, aunque produzcan esa alteración, con lo cual esas células ya terminan ahí, ya mueren ahí, aunque ese ARN haga eso, no lo sigue haciendo después. Entonces no debemos suponer que desde que la persona se vacunó, entonces ya está vacunada y ahora la persona entonces todo el tiempo sigue produciendo más ARN mensajero. No, es un proceso que genera, que dispara el arma de los anticuerpos dentro
del organismo y esos anticuerpos permanecen. Todos quisiéramos que permanecieran por muchos, muchos meses, pero pues no hay garantía al respecto. Parece que no es así, de hecho. Pues que no hay vacuna en el mundo 100% eficaz contra el COVID ni contra ninguna otra enfermedad, y eso es lo que la gente tiene que entender. Ninguna vacuna es 100% eficaz, todas tienen, digamos, efectos secundarios o tienen el peligro de tener efectos secundarios. Otra cosa que me llamó mucho la atención, Fray, es que usted dice algo muy, muy cierto, o sea, dice, esto es del orden mundial, del nuevo orden mundial, porque imagínense, salió hace un año y ya tienen las vacunas. Bueno, hay vacunas que se han hecho en ese mismo lapso de tiempo, ¿sí? Y no pertenecen al nuevo orden mundial. Pero también, si se demoraran años en sacar la vacuna, estarían diciendo los mismos conspiranoicos que no sacan la vacuna porque quieren matar millones de personas y controlar el nivel de la población. Entonces, ante esas, digamos, estas opciones que nos dan, por ningún lado los que tienen estas teorías van a perder, porque malo si no se demoran, y también pésimo, malo si se demoran, porque en ambas hay un plan de destrucción masiva y hay un negocio. Eso me parece muy interesante porque nos ayuda a entender cómo este tipo de teorías conspiranoicas funcionan por punta y punta, o sea, no le dan margen, como decir, de esencia, decir, esto puede ser natural porque tiene una explicación para un asunto o para el otro y son siempre explicaciones catastróficas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué el Papa y la Congregación para la Doctrina de la Fe aprueban las vacunas? Usted ya nos había hablado algo, pero si nos puede ampliar un poquito. Yo creo que está eso. Solo agrego esta frase, por si quieres, para que avancemos un poquito por razón de tiempo. Solo agrego esta frase, Rodrigo, y es que lo que decía un sacerdote, a nosotros como iglesia, por supuesto que nos interesa y nos debe interesar en primer lugar el alma de las personas, pero no es amar el alma descuidar el cuerpo, no es amar el alma. Y por eso tenemos que ver cómo podemos proteger la salud, sobre todo por una cosa, porque es que una muerte no es solamente una muerte, es una señora que se queda viuda, es un hombre que se queda sin su esposa y con 2 o 3 hijos. Es una pérdida para la humanidad en muchos sentidos. Es decir, nosotros no podemos ser insensibles al tema médico, como quien dice, allá los científicos con sus discusiones. No, esto está llegando a los hogares. Esto está produciendo dolor en muchas personas. Entonces tratamos, quizás nos podemos equivocar. Yo no soy un oráculo que diga, todo está completamente claro ante mis ojos. Por supuesto que no. Pero créeme y créanme todos, por favor, yo obro y hablo con la máxima honestidad, pensando en el máximo bien, porque me duele lo que está viviendo nuestra gente. Por eso hablo así. Perfecto, Fray. Queda absolutamente claro este asunto y es cierto, nosotros somos templos del Espíritu Santo y como templos vivos del Espíritu Santo debemos cuidar nuestros cuerpos y cuidar el cuerpo de los cuerpos y la salud de los que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos. Es nuestro deber cristiano y yo creo que en eso estamos 100% de acuerdo. Es bíblico y es parte de la doctrina de nuestra fe. Vamos entonces a pasar a la siguiente. Fray, ¿es cierto que el tapabocas enferma a las personas que lo usan? ¿Que el tapabocas no sirve para nada? ¿Que el tapabocas lo que hace es retener los propios virus y enfermar más a las personas y debilitarlas? ¿Qué hay de cierto en eso, Fray Nelson? Yo la primera imagen que tengo del tapabocas es de un tío mío, odontólogo, que tenía que utilizar tapabocas 8 o 10 horas diarias todos los días durante muchos años. Felizmente,
ha cumplido algo más de 80 años, 50 de matrimonio, es un hombre saludable, ha pasado por una operación de corazón. Entonces el tapabocas en sí mismo no va a hacer daño. El tapabocas puede hacer daño de otras maneras. Por ejemplo, el tapabocas sí puede hacer daño si la persona, por ejemplo, está tocando el tapabocas, porque es ahí donde pueden quedar muchos virus. Si la persona está utilizando mal el tapabocas y está tocándolo, la parte externa, pues en realidad está metiéndose un autogol. Desde otro ángulo, el tapabocas hace daño, tiene un daño psicológico. Y tiene un daño psicológico porque la mayor parte, hablo por mi propia experiencia, yo he tenido que utilizar tapabocas muchas horas en muchos lugares. Para los que no estamos acostumbrados, para los que no tenemos esa rutina ni esa manera de obrar, pues esto es duro, este es un tema muy duro y tiene un efecto psicológico de represión, de silenciamiento, de humillación. Pero la solución no es quitarse el tapabocas, la solución es entender por qué lo estoy utilizando y yo creo que la manera como yo estoy hablando ahora no es la manera de un humillado, ni de un acomplejado, ni de una persona parecida. Yo entiendo por qué tengo que utilizar el tapabocas y cuando se les habla a los mayores, a los adultos mayores o a los niños, se les habla del uso del tapabocas, hay que dar las explicaciones y yo creo que eso nos ayuda a superar la parte psicológica. Lo último que quiero decir del tapabocas es que no es una solución mágica, nadie ha dicho que sea una solución mágica, pero si está comprobado que efectivamente el virus se transmite básicamente y principalmente a través de gotitas de saliva, lo que en inglés llaman droplets. Si a través de gotitas es como se transmite, ese es el vehículo de transmisión principal, pues hombre, no se necesita demasiado análisis para decir uno que algo puede ayudar el tapabocas y puede ser mucho. Entonces, para mí no es un tema que tenga que entrar en demasiada discusión. Sí es útil. No es una solución mágica, pero sí es útil y hay que evitar el impacto psicológico, entendiendo uno por qué lo utiliza y usarlo solo donde hay que usarlo. Esta aclaración que usted hace, los droplets o de las gotas pues, de saliva o del estornudo, es importante, o sea, como vehículo, que el virus lo utiliza como vehículo, porque mucha gente cree que no depende de eso, sino que simplemente el virus va flotando y flotando por el aire, se transmite absolutamente solo. Y en ese sentido, muchos entienden que el tapabocas por eso no sirve. Pero sí, sí, claro, si efectivamente su vehículo principal son la saliva humana, pues en este caso sí sería efectivo. Y yo pues también entendería que si usted utiliza un tapabocas, pues debe lavarlo, ¿no? Constantemente, lo utiliza y vuelve, lo lava. Pero si usted utiliza el mismo tapabocas durante un mes sin lavarlo, pues digamos que la posibilidad de contagio sea mayor. Ahora, sí es también cierto que el usar tapabocas para muchos de nosotros que no estamos acostumbrados es como un bozal que nos pusiera. Exactamente. Y hay que vencer esa parte psicológica, yo insisto en esto, hay que vencer esa parte psicológica, porque uno no tiene que estar dominado por eso, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el confinamiento. Entonces, no nos confinemos, salgamos y ¿qué? Salgamos y matemos a cuántos. O sea, hay que tratar de ser responsables. Y luego viene este otro punto. Lo mismo que el confinamiento tiene un impacto psicológico brutal. Eso todo el mundo lo sabe, porque es como estar secuestrado, es como ser un rehén. Pero si estamos en confinamiento y entendemos por qué estamos en confinamiento y sabemos que estamos salvando vidas y estamos obrando con responsabilidad y aprovechamos las circunstancias que se nos dan, que de hacer ejercicio, que de salir a caminar, etc., hombre, uno lleva el confinamiento sin tanto daño psicológico. De eso es de lo que se trata. Claro, listo, Fray, muchas gracias. Miremos a ver entonces la siguiente pregunta. Dice, ¿es cierto que la vacuna contiene microchips que son la marca del anticristo?
uno ya puede empezar a sospechar que no es una idea, llamémosla así, muy lógica por este hecho. Los microchips tendrían que ser realmente nanochips, no micro, sino nano. Porque estamos hablando de partículas que tendrían que tener un tamaño ridículamente pequeño y que por tanto tienen que utilizar sistemas de inteligencia artificial por acumulación. O sea, no es meter un chip, sino es meter un enjambre de chips, de nanochips en un cuerpo. Yo hago esta pregunta, así sin meterle demasiadas cifras. ¿Cuánto vale hacer un nanochip en este momento? ¿Cuánto vale hacer miles de nanochips para una dosis de vacuna? ¿Cuánto vale hacer? Vamos a suponer que le vamos a meter 1000 nanochips a una dosis de vacuna. Pero los proyectos de vacunación están hablando de 2.000 millones de personas vacunadas. Eso es lo que se quiere tener en el mundo como un mínimo, 2.000 millones de personas. La población mundial supera los 7.000 millones. Entonces, 2.000 millones de vacunas, suponiendo que fuera una sola dosis, que muchas vacunas actúan solo completamente en la segunda dosis, estamos hablando fácilmente de 3.000 o 4.000 millones de dosis. Cada una de esas dosis requiere de 1.000 nanochips. Entonces hay que hacer 4 millones de nanochips para tener efecto. Si 4 millones de nanochips, si un nanochip vale $1, entonces estamos hablando de 4.000 billones de dólares en nanochips. Y ya uno ahí empieza a darse cuenta que el tema es absurdo. Pero luego viene otro punto y dice uno, a ver, la gente que ha trabajado en la elaboración de la vacuna y la gente que está en esos laboratorios, toda está sobornada, o sea, volvemos siempre al mismo punto. Entonces, yo creo que no vale la pena conversar más sobre el tema. Todo esto que estoy diciendo no es negación del nuevo orden mundial. Todo esto que estoy diciendo no es negación del egoísmo y los intereses y las ganas de manipulación que tienen los grandes centros de poder. Pero por favor pongamos la inteligencia, entre otras, para saber por dónde nos van a pegar. Como decía, yo solo recibí una clase de boxeo en toda mi vida. Toda mi vida yo solo recibí una clase de boxeo. Y eso fue hace como casi 50 años. Y yo me acuerdo que quien nos dio esa clase de boxeo, porque en esa época no se miraba tan mal al boxeo, yo ahora lo miro como un horror y una vergüenza de la humanidad. Pero en esa época, o sea, yo era un chico de primaria, imagínate, de escuela elemental. En esa época yo me acuerdo que el que nos daba la clase, y la única clase de boxeo que he recibido, decía, las peleas se ganan con los puños, pero primero se ganan con la inteligencia. Y yo creo que hay que seguir luchando contra el nuevo orden mundial. Pero no solamente puños, puños y puños, darle puños a todo, démosle puños al mundo entero. No, inteligencia, para que sepamos de dónde vienen los verdaderos golpes. Y yo creo que eso hay que aplicarlo a los microchips o nanochips. Sí, a mí eso que usted acaba de decirme me recuerda a aquellos movimientos, digamos, pseudocristianos, donde dicen que creen en Dios, pero todo el tiempo predican que el diablo está aquí, que el diablo está acá, que el diablo está en todos lados. O sea, sí, o sea, el nuevo orden mundial existe, la masonería existe, el satanismo existe, pero darle unas dimensiones de omnipresencia y de omnipotencia, yo creo que ya eso es rayar en la paranoia, ¿no? O sea, sí, es magnificar un enemigo que sí existe, claro, sí, pero realmente no tiene los alcances que se les atribuye digamos, el conocimiento popular o bueno, el mito urbano. Bueno, Fray, ¿qué recomendaciones le puede dar a aquellos que están indecisos sobre vacunarse? Que miren este programa. Que miren este programa y otros y que se sigan informando y que piensen por sí mismos. Y por supuesto que oren. No violenten su conciencia, pero reflexionen, examinen evidencia, es lo que yo he tratado de hacer. Escuchen,
no estén viendo el diablo en todas partes, no estén viendo el nuevo orden mundial en todas partes, aunque muy bien lo has dicho, son cosas reales. Y a partir de ahí tomen decisiones pensando que vacunarse tiene implicaciones, pero no vacunarse también tiene implicaciones. Como yo tengo amigos, y algunos de ellos muy católicos, católicos muy queridos, que están pues en una gran resistencia al tema de la vacunación, yo los invito desde aquí, desde esta tribuna, los invito muy respetuosamente. Piensen qué van a sentir ustedes si un día, Dios no lo permita, alguien de su familia sucumbe a esta pandemia. Y usted tendrá que sacar la conclusión. La no vacunación, la lentitud en la vacunación, indudablemente va a costar vidas humanas. Vidas humanas con todos los dramas que esto trae. Entonces, por favor, sopesen todo eso, por favor, piénsenlo, por favor, examinen su conciencia, por favor, oren, por favor, piensen en el bien integral de las personas. Esto no es asunto de ganar una discusión, esto es asunto de tratar de ganar vidas. Así es. Así es. Y bueno, en consonancia con la pregunta anterior, ¿qué recomendaciones da usted sobre las personas que están predicando teorías conspiranoicas en las redes? Bueno, además de lo que hemos dicho, piensen por favor que también tienen una responsabilidad ante Dios, porque muchas de estas personas hablan en nombre de Dios y en nombre de la iglesia. Piensen por favor que tienen una responsabilidad ante Dios. Y esa responsabilidad tiene efectos a muy largo plazo. Porque las vidas que quedan mutiladas, los hogares que quedan huérfanos, el impacto económico también. Hay gente que le quita importancia a lo económico y dice, no, aquí solo preocupémonos de la salud o solo preocupémonos de los principios. Y resulta que la economía tiene una gran importancia en esto. Porque la economía significa finalmente hambre y significa después delincuencia y significa después catástrofe y colapso social. Entonces, hay que evaluar todo eso, ¿no? Respetuosamente les pido, evalúenlo serenamente, sigan investigando. Y yo tuve un dolor muy grande hace poco porque le preguntaba a una persona que tiene estas ideas y siempre me tiene otro argumento, ¿no? Y entonces yo le decía, mira, dime una cosa para conversar. ¿Qué argumento te podría convencer a ti? ¿Qué fuente de información te podría convencer a ti? Y la misma persona me dijo con cierta vergüenza, no, es que ya no le creo a nadie. Pero cuando uno dice ya no le creo a nadie, en realidad lo que está diciendo es, yo solamente le creo a mi propia cabeza. Yo solo le creo a mis propias ideas o yo solo le creo a los de mi grupo. Y esos sesgos no son responsables desde el punto de vista racional, ni científico, ni católico. Creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar. Pero usted consideraría, porque hay gente que, digamos, pone a los creyentes contra la espada y la pared al formular que si usted se vacuna, si usted utiliza tapabocas, si usa el distanciamiento, si se lava las manos, usted es un hombre falto de fe porque no confía en que Jesucristo lo va a proteger. ¿Es válido este tipo de fideísmo, de fe exagerada, donde yo no me tengo que vacunar ni tomar ninguna medida porque yo creo en Dios y sé que Dios me va a proteger? ¿Usted cree que ese tipo de fideísmo es válido dentro de la iglesia? No corresponde a la mente de la iglesia. No corresponde. Realmente no corresponde. Y no corresponde porque la misma Biblia dice, Dios hizo también al médico. Y yo no tengo por qué imponerle a Dios. Dios puede curarme sin ningún medicamento, claro, Dios puede curarme sin ningún medicamento. Pero decirle a Dios, te obligo a que me cures sin ningún medicamento, es un acto de arrogancia y de irresponsabilidad. Entonces, lo que la iglesia siempre propone es, tenemos que seguir el camino que nos da un buen discernimiento racional, seguimos orando,
Si Dios en algún caso utiliza un camino extraordinario, alabado sea su santo nombre, pero no le impongamos esa condición a Dios. Y sobre todo predicarlo así a grandes multitudes. Eso tiene una responsabilidad ante Dios, eso tiene un costo. Y bueno, pero yo quisiera terminar, porque ya debo terminar, yo quisiera terminar en una tónica positiva, y la tónica positiva es: no se nos olviden los buenos frutos que esto también está trayendo. Así como hay familias que han llegado a la división, hay familias que han encontrado unidad y que han encontrado nuevo amor. Y hay personas individualmente consideradas que han redefinido prioridades y valores en su vida de una manera muy profunda. Entonces, la invitación como católicos tiene que ser: son tiempos duros, son tiempos muy difíciles, hagamos de estos tiempos lo mejor posible en el nombre del Señor. Sí, sí, Fray, estoy de acuerdo. Creo que son los mejores momentos en medio de la crisis para predicar el amor, la fe, la esperanza en Dios. Y mucha gente, efectivamente, yo lo he visto, han puesto sus ojos en Dios a raíz de esta crisis. Y es algo que, de lo maravilloso que Dios tiene, ¿no? Que de cosas que aparentemente son terriblemente malas, saca cosas increíblemente buenas. Y gracias a esta pandemia, mucha gente ha redefinido sus valores familiares, digamos, ha puesto su mirada en Dios, y yo creo que esto también es algo muy hermoso que debemos tener presentes en esta visión. Y bueno, Fray, muchísimas gracias de verdad. Yo quería hacer este programa, como le comenté, porque yo mismo me enfermé y a mí me parecía preocupante pues todo este tipo de informaciones que se riegan por internet, que hasta uno mismo se puede confundir. Y le agradezco de verdad enormemente el hecho que nos haya dado estas luces sobre estas temáticas tan espinosas, ¿sí? Porque pueden pisar callos, pueden, digamos, cuestionar fuertemente la conciencia de muchas personas en un sentido u en otro. Entonces, valoro mucho su aporte, y que usted ha sido un hombre de Dios que siempre ha estado como dispuestos a dar respuesta cuando el pueblo, cuando la gente necesita como una orientación al respecto, y no hay muchos que estén dispuestos a realmente dar explicaciones con fe y con razón, con los pies puestos en la tierra y los ojos mirando al cielo. Muchísimas gracias, Fray Nelson, y me gustaría que pudiéramos terminar con una oración, y si usted quiere agregar unas palabras finales, pues le cedo la palabra. Adelante, Fray. Gracias a ti. Deseo en primer lugar tu completa recuperación. Tengo muchas personas, varias personas que están en una situación muy fuerte, y le pido al Señor que se glorifique abriendo caminos de salud para todos. Señor, estamos en tus manos, queremos ser obedientes a ti. Nos han correspondido tiempos difíciles, muy difíciles, pero al mismo tiempo, Señor, esta es la época para buscarte con toda el alma y con todo lo que tú nos has dado, la razón y la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.